Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar viendo lo que es el tema del pronóstico, en inglés, forecast. Entonces, ahí hoy en la tormentita, porque realmente a la hora de buscar, ¿cómo les puedo decir yo esto? Conocer sobre el futuro de una organización, la cual sobrevive en base a ventas o sobrevive en base a la entrega de un producto o entrega de un servicio, es muy complejo. Entonces, por lo general, esa incertidumbre, ¿verdad? Que viene una tormenta, ¿verdad? No sabemos qué tan fuerte va a ser, si vamos a poder sobrevivir, si va a ser un diluvio, no la tenemos. No existe una certeza al 100% sobre ese tipo de tópico. Ahora bien, con respecto al pronóstico, como una definición básica, esta dice que es un método que ayuda a estimar una posible demanda. O sea, me va a permitir conocer qué tanto mi cliente va a poder, en este caso, alcanzar el ritmo de mi productividad o de mi servicio, o cuánto de mi servicio va a necesitar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se busca, eh, con el objetivo de lograr la venta, ¿verdad? Y visualizar una demanda real que me permita, digamos, buscar el control de la organización, el control de la producción, el control del personal, el control de todo lo que tengo alrededor de la empresa, ya que si no tengo ese control, al final el cliente se queja, al final los clientes dicen, mejor me voy con la competencia porque ellos siempre me cumplen, entre otros factores, ¿verdad? En este caso. Entonces, el pronóstico es una herramienta utilizada incluso con planificación, con el departamento de planificación de cualquier empresa. Aquí esta información tiene que manejarla todos de forma general. En cierta forma, el planificador tiene establecido, digamos, cuánto es lo que va a mandar a producir o el tipo de servicio que voy a poder ofrecer a mis clientes, cuánto de ese servicio puedo ofrecerlo para la cantidad de clientes que tengo actualmente, por ejemplo. Entonces, tengo que tener toda esa visualización o visibilidad, digamos, del entorno para poder trabajar. Y el que haga esa gestión, el que esté utilizando esa información para poder continuar y producir lo que se debe producir o integrar el servicio que se requiere, sí tiene que manejar en cierta forma ese pronóstico, esa luz en el camino o esa idea de cuánto es lo que posiblemente tengo que mandar a producir o tener en cuenta con mi servicio. Si no, no podría yo alcanzar, digamos, a lo que el cliente me está pidiendo o, como sería en el caso, a lo que los clientes están pidiendo. Por eso también acá menciona, dice, este requiere de un dato histórico de comportamiento de ventas, por ser posible de 1 a 5 años hacia atrás, más el porcentaje de crecimiento deseado por la empresa. ¿Eso a qué se refiere? De que yo tengo que manejar en cierta forma el tema de datos históricos, o si a mí se me ocurre, por ejemplo, una promoción para entregar un nuevo servicio a mis clientes, tengo que tener claro cuánto de ese servicio puedo ofrecer, cuáles pueden ser los clientes que realmente van a necesitar de ese servicio y cuáles no, por lo menos de forma hipotética o haciendo la hipótesis en dado caso. Con esto yo puedo tener un ritmo de trabajo que sea, digamos, digamos ordenado, ya que si no logro controlar mi propuesta o en este caso el pronóstico que tengo establecido, no lo logro ni cumplir, o sea, cumplir en dos términos, cumplir en que el cliente me lo pida o cumplir en el hecho de que yo pueda alcanzar al ritmo de mi cliente, ¿verdad? No que él me alcance, porque si él me alcanza simplemente lo que hago yo es dejar de producir. Pero en el caso el cliente pida más, necesite más urgentemente, aparecen nuevos clientes que no tenía contemplado, etcétera, etcétera. Ahí tengo que ver de qué manera yo trabajar todo este desarrollo para poder trabajar. ¿Quiénes necesariamente hacen esto? Bueno, producción participa, planificación se integra y la parte de ventas es parte del proceso que va desarrollando para poderlo evaluar todos estos números, todos estos datos para saber si realmente vamos a cumplir y que no vamos a engañar a nuestro cliente al final. Eso es con respecto a esa información. Este se genera en diferentes tipos de periodos de tiempo. Es decir,
No es todo el año que podemos tener, eso sí, sí se pide todo el año, pero se va evaluando en ciertos segmentos en el tiempo. Yo puedo decidir, por ejemplo, obtener, digamos, la producción en kilos para una maquila o para una venta de X producto, y en el tiempo, cada mes voy revisando si realmente se está cumpliendo con el pronóstico que he definido, ¿verdad? ¿Qué puede llegar a pasar si a la hora de estar haciendo la revisión veo que no cumple el pronóstico, que parece ser, veamos un lado bonito, posiblemente podemos ver de que se está vendiendo más de la cuenta? Un caso ejemplo puede ser el tema del papel higiénico el año pasado. Para los que no sabían, ya comenzaba a haber una baja en papel higiénico porque mucha gente consumió o compró, mejor digo, una gran cantidad de papel higiénico por las circunstancias que pasamos nosotros hoy que iniciamos nosotros el tema de la pandemia el año pasado. Ese factor obviamente no se tenía contabilizado, no había datos históricos que iba a ocurrir algo como este motivo y no sabíamos qué es lo que iba a pasar en este caso. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar con otro tipo de recursos, de productos o de servicios? Puede haber un lado donde se pueda volver más caro, puede suceder, o no podamos tener suficiente materia prima para poder sostener la demanda. O sea, no alcanzo a producir más de lo que ya puedo producir en un año. Ese puede ser, digamos, un tópico que se va evaluando con respecto a la parte de la demanda y los pronósticos, para que ustedes vayan agarrando la idea y la importancia de este tema. Ejemplos de cómo yo puedo presentar mi pronóstico en una empresa. Bueno, por lo general se ocupa Excel, es lo más clásico. Hay gente que comienza haciendo sus pronósticos, lo comienza a hacer en un cuaderno, pero hoy en día con el tema tecnológico todo el mundo tiene Excel. Entonces esos ejemplos que ustedes ven en la parte de abajo de esta lámina son ejemplos de algunos pronósticos realizados, ¿verdad? Donde yo tengo que estimar la cantidad, cuánto es lo que realmente se vende, cuál es lo que no. Si existe una desviación significa si hay algo que me da a entender a mí que va a haber un incremento o una baja en la posible venta o entrega del producto o servicio. Y igualmente puede establecer aspectos como Pareto para poder determinar si todo lo que estoy trabajando actualmente va en orden y consecuente a lo que se va buscando entregar hacia un cliente. Ese es como el contexto de esta lámina. Quizás saber si alguno de los que están acá trabaja con respecto a aspectos de pronósticos, si lo llegan a utilizar. Puede ser que incluso logren, alguno de acá pueda decirme si ha observado en donde trabaja o en algún momento en su vida, si ha conocido algo con respecto a este tema de pronóstico. No sé si alguno de ustedes tiene ese conocimiento que me podía abonar. Alguno de acá del grupo que me pudiera decir si en algún momento ha manejado este tipo de tema, digamos, de forma personal, digamos, o profesional en su área laboral. O en este caso podría creer que no han tenido esa información. Por lo general, a veces no crean de que va a decir pronóstico en el documento. Eso no sucede. Pero sí, por lo menos, cartas de procesos de producción. Tengo aquí Inés. ¿Qué tal, Inés? Dinos. Hola, buenas noches, Inge. Buenas noches. Pues fíjese que no sé si creo que va encaminado a lo que yo en algún momento conocí como forecast. Por ejemplo, en una ocasión estuve en una posición donde el cliente no mandaba una orden específica, sino que en base a proyecciones de cómo se había comportado en años atrás o temporadas atrás, hacíamos reservaciones tanto de planta o con algunos proveedores. Exacto. Excelente. Sí, por ahí vamos. Exactamente. Gracias, Inés. Te agradezco mucho. Como dice su compañera, en algún momento ya logró ver una información que se asimile a lo que se está presentando con este tema, buscando, digamos, información de datos históricos que me permitan a mí interactuar o realizar alguna gestión que me permita tener una demanda que pueda en este caso ofrecer a mis clientes. Eso es
muy importante para este punto. Con respecto al tema de demanda. Igualmente, para tener, digamos, un poco más de visualización de lo que es realmente un pronóstico, dice acá, mis preocupaciones radican en el futuro, ya que planeo pasar el resto de mi vida ahí. Es una frase de Charles F. Kettering. Este señor es, digamos, sí, fue una persona que trabajó y desarrolló lo que es el tema de pronósticos a nivel organizacional en diferentes tipos de empresas, automotriz, de bancos, etcétera, etcétera, o sea, de diferentes tipos de empresas. Y él planteaba de que realmente lo más difícil de lograr, digamos, subsistir en el tiempo es el futuro, o sea, el desconocimiento a lo que va a estar después de un día, o digamos que hoy en la noche, ustedes todo el día pasaron trabajando y fue el día lunes más complicado que pudieron haber tenido, pero no saben qué va a pasar mañana, a pesar que hayan trabajado, o incluso digan ustedes, después de la clase me voy a conectar al trabajo. Tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar mañana, no sé si voy a cumplir con lo que me ha pedido mi jefe. Entonces, todo es una base que se va formando a un nivel de criterio de lo que es un pronóstico y cómo ese se va desenvolviendo y ajustando en el tiempo. Eso es lo importante de este tema. Como dicen en letras rojas, esta busca estimar el comportamiento futuro de una variable en interés. El tema, por ejemplo, esto lo ocupan bastante, aparte de tomar en cuenta ventas, que obvio que ellos ocupan el pronóstico y lo entregan a producción, a planta, a planificación para que realicen actividades. O si yo fuera, digamos, de una línea de cable, ¿verdad? Que creo que todo el mundo, o de internet. En este caso, y yo digo, bueno, yo necesito conseguir tantos clientes. Entonces a estos clientes les voy a ofrecer un servicio especial para que se metan ya a mi programa y comencemos a trabajar. Entonces, me tienen que decir cuánto es lo que puedo dar, porque si no tengo ni la menor idea de cuántos servicios especiales voy a poder ofrecer a mis clientes, yo voy a obtener, imagínense, a la hora de buscar estos clientes, le entrego 80 servicios y resulta que solo hay 10. Entonces, el no tener ese estimado voy a hacer quedar mal yo a la empresa y a mi persona, ¿verdad? A la hora de ejecutar ese tipo de realización de actividades. Pero lo importante aquí es de que tengamos esa claridad para poder ejercerla, ¿verdad? En el tiempo. ¿Qué características básicas poseen los pronósticos? Bueno, son 4 en este caso. La primera dice siempre estaban equivocados. Entonces ustedes me pueden decir, mire, pero si siempre están equivocados, ¿para qué lo necesitamos? Bueno, es muy diferente cuando tú planeas algo en base a un pronóstico que te dice que tienes que tener una cierta cantidad limitada, ¿verdad? Para entregar en ese periodo de tiempo, a decir, bueno, lo voy a hacer a la buena de Dios, me acabó la materia prima y resulta ser que viene un nuevo cliente y ya no tengo cómo poderle dar a él el producto que me está pidiendo, por ejemplo. Entonces, son dos términos que se vuelven bien complejos. Por eso cuando ya tenemos nosotros contemplado en una planta de producción, viéndolo desde ese ejemplo, cuánto es lo que yo puedo ofrecer. Si me viene un nuevo cliente a pedirme más, yo tengo que decirle por ejemplo, al personal del inventarios o el que tiene en la bodega, la información que tiene en la bodega, de cuánto más tengo o cuánto más podemos pedir y en cuánto tiempo me lo pueden traer. Porque en base a esa información yo puedo negociar o con mi cliente o con el vendedor en este caso diciéndole, no, mira, si me das una semana, consigo materia prima para comenzar este producto, ¿verdad? Igual, en la misma forma es la expectativa cuando, y muchos de ustedes quizás bueno, tomando en consideración a Inés, que me comenta de que ella ha utilizado algo similar como un pronóstico, la mayoría de nosotros no podemos alcanzar a observar ese punto, que aquí antes de noviembre, sí, aproximadamente la mayoría de empresas lo hacen en noviembre, antes de noviembre, que sería este mes o más tarde el otro, lo más lejos, ¿verdad? Conste, porque se hace casi tipo inicio de este mes, se entrega en nuestro caso. Se entrega lo que es un forecast, el cual va a estimación de lo que está para finalizar este mismo año más el otro año. O sea, ya tengo previsto que el otro año voy a vender lo mismo o más,
¿verdad? Porque nosotros tenemos que evaluar un porcentaje adicional a lo que se ha vendido. Porque si no, no existe un fin o un objetivo de la organización. Ese punto, de ser muy sincero, a mí me ha dado un dolor de cabeza pensar en eso, y a la misma vez considero que es una de las partes más complejas y difíciles de poder, digamos, tener claro, porque no sabemos si el de mañana cómo vamos a estar, ¿verdad? Caso ejemplo, lo que nos pasó el año pasado, a la redundancia, con el tema del COVID, en donde nosotros veníamos con expectativas altas a vender el mundo, ¿verdad? Entonces, entrando febrero o marzo, el mundo se acabó prácticamente, y nos tocó incluso cerrar las puertas y producir menos, etcétera, etcétera. Al final todo esto, digamos, provocó que nosotros nos adaptáramos a un nuevo forecast. Incluso lo que se está trabajando actualmente para muchas empresas es qué es lo que se vendió el año pasado. O sea, ya no vemos ni el año anterior. O sea, imagínense que en el 2019 se pudo haber vendido 2 millones de bolsas o 2 millones de un producto X. En el año 2020 se vendieron 1 millón, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo que trabajar con el del año pasado, pero le voy a meter un poquito de amor pensando en que voy a vender más el próximo año, y lo puedo llegar con un 50% más. O sea, voy a vender 1.500 piezas de lo que voy a vender yo. Y eso va a depender de lo que yo o la persona que haga el pronóstico considere. Y aquí vamos a ver bajo qué términos voy a poder yo obtener esa información para pronosticar mi punto, ¿verdad? Mi parte, y poder trabajar en este punto. Ese es para la primera parte, que es el tema de que todos están equivocados. Y ese es el motivo que les quería mencionar. El número 2 dice, a largo plazo son más precisos. ¿Por qué a largo plazo son más precisos? En este caso, se va desarrollando en base a que si ustedes manejan un forecast de, pongámoslo así, 3 meses, solamente tienen 3 meses para poder manipular o buscar cómo alcanzar esa venta o alcanzar esa entrega de productos. Solo tienen 3 meses. Es decir, imagínense que ustedes tienen pronosticado vender una cierta cantidad en 3 meses, pero resulta ser que el primer mes no vendieron nada. Ok, tenemos un mes más, dicen ustedes, tenemos 2 meses. Ok, vamos al segundo mes. Mira, vendí la mitad de lo que tenía que vender. O sea, me falta un mes más todavía. Entonces, ya se imagina la presión, tensión y todo lo que está sucediendo con la persona que tiene que buscar la manera de alcanzar esta meta o alcanzar este pronóstico. Entonces, el tiempo es tan poco, es tan corto, que no tenemos suficiente, digamos, distancia para poder, digamos, alcanzar los números que andamos buscando. Eso es con respecto a ese punto. Y eso es, digamos, por qué motivo se menciona de que uno tiene que ir buscando que el forecast se maneje en periodo de máximo de 1 año, ¿verdad? Todo va a depender de qué tipo de proyecto tengamos que realizar para poder manipular. Es decir, posiblemente la misma situación que les acabo de contar, la planeamos para ser ejecutada y finalizada durante 1 año. Yo a mitad de año no vendí nada, ok, pero te faltan, ¿qué? 6 meses para poder venderlo, porque en diciembre tienes que cerrar el forecast, ok. Entonces, voy a ver cómo hago para vender lo que pueda o entregar lo que tenga para que no quede yo en rojo en este caso, ¿verdad? Y tengo más tiempo para manipular y para poder evaluar esos puntos. Ese es el objetivo de esta parte. Número 3, los pronósticos agregados son más precisos. Cuando se mencionan agregados, eso consideran ustedes que un pronóstico de 1 año lo voy a partir en 4 piezas, ¿ok? Por ejemplo, en trimestres o cuatrimestres, como yo lo quiera ver, ¿ok? Y mi total del forecast va a ser la suma de cada uno de los pronósticos que voy cerrando en el tiempo. Es decir, al final la suma de todo esto me va a generar a mí el objetivo, la meta o el cumplimiento, ¿no?, de los forecasts. ¿Ok? A eso se refiere. Por eso dicen, tú puedes hacer un solo forecast, pero trata la manera de llevarlo uno con otro, ¿verdad? Para que uno te ayude a llenarlo en el tiempo. Con respecto a ese punto. ¿Ok? Y el número 4 dice acá, a mayor lejanía del distribuidor, tiene menor precisión.
Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, bueno, que van a haber ciertos aspectos que se tienen que tomar en consideración para poder formar un forecast. En este caso, digamos, se parece un poco al tema de tiempo, que es el que está arriba en el número 2, pero ese está enfocado más al tema de recursos. Ya, o sea, que si realmente, bueno, no sé si muchos de ustedes saben de que actualmente la hilaza, que es un producto o una materia prima para las textileras, para el tema de telas, está escaseando, o está escaseada, mejor digo, o sea, ya es un hecho. Entonces, esas circunstancias pueden obligarme a mí a poder vender menos, porque no tengo materia prima para poder desarrollar el producto que tengo ya forecasteado en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esos son aspectos que tengo que ir evaluando en el tiempo para poder ser, digamos, lo más transparente con el forecast o con el pronóstico, y que este me permita dar una, ¿cómo le puedo decir? Alternativas para que la gente pueda seguir trabajando en el tiempo. Eso sería, digamos, parte de este punto. Esas serían las 4 características de un forecast. Ahora bien, pronosticar como un acto o como la realización de un hecho que ustedes van a llegar a hacer, dice aquí que es el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Estos usan datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de modelo matemático. Un ejemplo que se me viene a la mente, diferente de lo que hemos estado hablando anteriormente, es como cuando ustedes saben de que mencionan que va a haber un sismo, póngale por ejemplo, de aquí a 4 meses. Y la pregunta mía es, ¿y tú cómo sabes? O sea, ¿cómo te diste cuenta que va a pasar eso? Sencillo, ya tengo yo registrado en una cartilla, en un pronóstico, de que cada 5 años, por ejemplo, hay un terremoto en donde yo vivo, por decirlo así. Entonces, eso es ya parte del pronóstico y evaluación de los puntos que yo tengo que tener claro para poder, digamos, visualizar qué es lo que puedo llegar a hacer. Algo similar como que lo que estoy comentando, digamos que acá en nuestro país, ustedes bien saben que aquí es el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Como se le llama. Es decir, que aquí un temblor tiene que ser natural para nosotros, y se estuvo viendo que cada 5 años aproximadamente había un temblor bastante fuerte, que el último fue, me acuerdo que llegó a escala 8, me acuerdo que llegó. Bueno, aquí fue famoso el tema de las colinas, por ejemplo. Entonces se comenzó a evaluar ese punto, ¿verdad? De eso. En el tiempo se ha visto que ya no sirve ese tiempo, ya no se contabilizó de esa misma forma. Pero esa es la idea que se planteó en su momento, de ir buscando cuándo posiblemente se iban a estar haciendo iba a estar sucediendo ese tipo de situaciones en nuestro país, por medio de un pronóstico que nos iba a definir un tiempo o un momento en donde iba a suceder un hecho. ¿Ya? Eso como parte de estos detalles. Otro ejemplo que les puedo mencionar, yo creo que ustedes ya saben que viene Black Friday. Entonces, muchas tiendas dicen, no hombre, para tal fecha, yo sé que vamos a estar topados aquí, va a venir toda la gente con la tarjeta de crédito, va a venir con dinero en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que han pronosticado ese como un boom de ventas que va a ser ocasionado por un efecto que se realiza o se estaba realizando durante todos los años en ciertos periodos de tiempo en noviembre. Entonces, eso para que ustedes ya vean hasta qué nivel se contempla este punto. Entonces, yo como vendedor, por ejemplo, voy a pronosticar que para esa fecha voy a vender tantos televisores, tantos equipos de sonido, lo que sea, tantos teléfonos, ¿verdad? Para poder buscar, digamos, en cierta forma, o a prepararme, o ya comenzar a registrar qué cosas son las que voy a poner en ese proyecto, ¿verdad? En el tema de precios, los precios de rebaja. Entonces, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso es para que ustedes ya vayan contemplando. Ok. Uso e importancia de los pronósticos. Bueno, estos son algunos, conste. Recuerden que yo solamente les estoy dando una porción de la información que ustedes pueden utilizar para más adelante ir aprendiendo o ir introduciéndose mucho más por su cuenta, ¿verdad? Al tema. En este caso, mercadotecnia es uno de los que utiliza mucho esa información, como les acabo de comentar.
en donde va evaluando el tamaño de mercado, la participación del mercado, que significa las personas que van a ejecutar o los clientes que van a estar ahí pendientes de este forecast, la tendencia de precios, desarrollo de un nuevo producto. A eso va enfocado, digamos, un forecast para ellos. Para producción, bueno, el costo de materia prima, costo de mano de obra, disponibilidad de materia prima, disponibilidad de mano de obra, requerimientos de mantenimiento, capacidad disponible en la planta para producción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la mano de obra, ustedes saben que en diciembre se abren más plazas, las cuales lo que se busca es que llegue gente para medio tiempo trabajar en las empresas y con el objetivo de poder alcanzar la demanda y poder, digamos, entregar todo lo que se ha prometido en el tiempo que se estima. Eso sucede todavía en nuestro país. Recursos humanos, bueno, en lo mismo anterior, para conocer el número de trabajadores que tengo y los que necesito para poder alcanzar la meta. Rotación de personal, las tendencias de ausentismo, tendencias de llegadas tarde, etcétera, etcétera. Planeación estratégica, factores económicos, cambios de precio, costo, crecimiento de línea de producción. Son algunos de los puntos que toman en referencia, digamos, un pronóstico para poder ser utilizado por cualquiera de estos factores. Perdón, aquí no lo había tenido tapado. Tengo un video para que ustedes puedan observar y tener un poquito más de conocimiento sobre estos puntos, que es el tema del forecast. A la cuenta de 3 se lo voy a poner. 1, 2, 3. Amigos, la importancia de hacer pronósticos en una empresa es vital para alcanzar las metas proyectadas. Para conocer cómo trabajar con estos pronósticos y no necesariamente los del tiempo, me acompaña el profesor Walter López de la Escuela de Negocios y Empresarismo de la Universidad del Turabo. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de esa palabra que mucha gente en los negocios le huye, los llamados forecasts, pero son vitales a la hora de tener éxito en las empresas pequeñas y las grandes. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es la importancia de los pronósticos? La importancia de los pronósticos es que cuando llega el momento de atender a su cliente o hacer el producto, pues usted sabe, tiene una idea de lo que va a ocurrir, tiene una idea de lo que debe planificar, tiene una idea de lo que va a comprar, qué materiales necesita, cuánto personal voy a tener en ese mes, por ejemplo, y su plan pues es un poquito más certero. En cuanto a los pronósticos, ¿cuáles son las consecuencias de que una persona en su empresa, ya sea el controller, el de recursos humanos o incluso el gerente o supervisor, no haga un plan o un pronóstico? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, la consecuencia de no hacer un pronóstico o hacer un pronóstico malo, pues posiblemente invierta un dinero que no debió invertir en comprar materiales, equipos, traer un personal que no era necesario y puede ser lo contrario, que traer su capacidad por debajo a la que necesitaba. En cuanto a los pronósticos, simple y sencillamente siempre se hacen en lo económico. ¿O es el más común, es el más utilizado? Bueno, no necesariamente. Está el pronóstico económico, pero está el pronóstico en la tecnología, okay. Hay pronósticos en la demanda, pronósticos en las ventas, y un sinnúmero de distintos pronósticos que se pueden hacer en las empresas. ¿Alguna fórmula en específico para uno hacer esos pronósticos? Hay varias maneras. Hay una manera cualitativa de hacerlo, que es por la experiencia. Esa es la más cara, porque hay que contratar una persona que sepa. La otra manera es por métodos cuantitativos. Hay una fórmula ya establecida para las empresas que con unos modelos, y depende el pronóstico que vaya a hacer, es el modelo que va a utilizar. En cuanto a las empresas pequeñas, tal vez la gente podría preguntarse, yo no tengo el suficiente capital para yo tener una persona dedicada a eso, o yo tal vez no sé hacerlo. Eso se puede aprender y no es tan complicado. Bueno, hay modelos de pronóstico con el uso de la computadora. Okay. Pues ya podemos tener unos programas disponibles que nos permiten utilizar un modelo de pronóstico que no es difícil de sacarlo. Lo importante es saber qué modelo voy a utilizar, cuál de esos modelos me va a dar el error mínimo para yo poder planificar con más certeza. Siempre hay errores. Siempre hay errores, no hay un pronóstico que te diga que con exactitud lo que tú vas a vender,
la demanda que vas a tener en el futuro. Siempre hay errores. Lo importante es saber minimizar los errores. Y hay métodos para saber qué pronóstico te va a dar menos errores. En cuanto a lo que es el pronóstico, nosotros podemos modificarlo en algún momento del año fiscal. Por ejemplo, si el año fiscal comienza el 1 de julio, como se utiliza normalmente aquí en el gobierno, hasta el 30 de junio del próximo año, ¿hay la capacidad de uno modificar ese pronóstico y en alguna medida uno o evitar pérdida o tal vez salvar aquello que podía ser una pérdida al cierre del año fiscal? Sí, hay manera, y esto es importante, que tú trabajes tu pronóstico no con un modelo, que trabajes con varios modelos matemáticos que hay para pronosticar y escoger en tu empresa el que te dé menos errores. En cuanto a este tipo de modelo y pronósticos para las empresas, la gente al momento de considerarlos, simplemente porque mi empresa es pequeña, porque mi empresa es mediana o porque mi empresa es grande, o está lo económico también en cuanto al costo de ese modelo para uno trabajar en la empresa. No importa el tamaño de la empresa, lo que importa es saber escoger el modelo, ¿Sí? Ya que los modelos son, la matemática no cuesta, es saber usarla. Y cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño, pues debe usar un modelo de pronóstico para poder planificar su futuro. ¿Cuál falla más, el de los negocios o el del tiempo? Ok. Bueno, si para los que lograron escuchar, espero que hayan sido todos. Si se fijan, aquí se está hablando con respecto al tema de qué tan viable pueden llegar a ser los pronósticos y cómo se pueden utilizar también. Igualmente, muchas de las cosas que mencionan en el video ya nosotros las estuvimos observando y evaluando también. Y es importante que ustedes se den cuenta de la ventaja que tiene de tenerse un pronóstico en cualquier empresa, no en las más grandes o en las micros, no en cualquiera, incluso en las pequeñas. Yo por eso pongo siempre, trato la manera de agregarles empresas pequeñas y pensando en una panadería, una tienda que está acá a la vuelta, de qué tan interesante fuera que esta tienda pudiera aplicar un pronóstico con respecto al tipo de venta o de producto que está utilizando. ¿Ya? Y no solamente buscar, por ejemplo, tuve una experiencia con una panadería, la cual no manejaba pronóstico de venta, simplemente se iba, como me decía el dueño, a la buena de Dios, ¿verdad? Dios si acompañaba hoy, me iba bien, si no, ni modo, me iba mal. Pero ya cuando ya se trabajó un forecast ad hoc a la empresa, con datos de la empresa y con el objetivo de que ésta pueda visualizar qué es lo que está por venir. Hoy en día la empresa está creciendo, ya tiene más control sobre el tipo de producto que está manejando y en los periodos en que los tienen. Y anteriormente, por ejemplo, él maneja el pan francés. Entonces el pan francés, decía él, este es mi pan de cada día. O sea, el pan francés es lo que siempre tengo que tener. Pero en el tiempo, él miraba también que habían otros productos adicionales que le agregaban. Y estos productos son los que más le daban rentabilidad a él, porque son pan dulce, de sabores y formas. Entonces, al final lo que él estableció con el pronóstico fue que cuando se evaluó la parte de los datos de las ventas y el tipo de producto que se iba repartiendo según la venta, se daba cuenta que se había una alta posibilidad de poder entregar más de ese producto. Entonces él decía antes, mire, a mí me tocaba quedarme con las ganas de no vender pan dulce, porque como para mí el pan francés es alterno, ¿va? Pero no vendía pan dulce porque me acababa la materia prima para el pan dulce, para el pan francés, para el pan dulce, y yo seguía vendiendo pan francés. Pero a la hora de hacer forecast, o ya sé cuánto tengo que ir consumiendo, en qué momento tengo que ampliar o aumentar mi demanda para que siempre tener de ambos productos, ¿verdad? En este caso, sin ninguna falla. Y es algo que lo entendió un panadero, no vayamos muy lejos, ¿verdad? En ese caso. Entonces, son ejemplos que les planteo para que ustedes vean la utilidad de ese tipo de metodologías. Ahora bien, los elementos en torno de pronósticos, como anteriormente se mencionaba, la parte operacional, la parte de finanzas y el marketing. Pregunta del examen, ¿verdad? En donde yo puedo establecer que en base a esos tres aspectos, el pronóstico va a estar detrás de ellos.
O sea, como ustedes pueden observar, de las operaciones a la finanza está la parte de logística en la entrada. Y en la parte de finanzas dice abajo, pronóstico financiero. O sea, eso va a ser lo que voy a utilizar yo en esa parte. En el marketing, que voy a ocupar un pronóstico de demanda, ¿verdad? Para saber si lo voy a vender o no. Y en la parte operativa es el pronóstico de operaciones y tecnología, ¿verdad? En este caso, entonces son cositas que ustedes van a ir aprendiendo en el tiempo con respecto a lo que es este tipo de metodologías. Ahora bien, la función del pronóstico tiene 3 funciones específicas: las entradas, restricciones y la salida. De las entradas tenemos que hay una investigación de mercado que se puede llegar a hacer para obtener información que me permita pronosticar, historia de la demanda, publicidad también. O sea, yo puedo tener o puedo definir en cierto periodo de tiempo, de un año, cuántas veces yo doy publicidad al producto que estoy ofreciendo o al servicio. Igualmente las opiniones, ¿verdad? En este caso hasta se pueden ocupar, aunque la de las redes sociales son bien sesgadas, porque a veces se hacen por dolo, porque me quedó mal la empresa y por ese motivo voy a quejarme, entonces, o voy a opinar, entonces en ese caso también se vuelve la búsqueda de encuestas, ¿verdad? Hacia afuera, parte de lo que es la investigación de mercado. En la parte de restricciones, ahí tengo que definir yo políticas de gerencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el gerente o el dueño de la empresa? Los recursos disponibles con los que cuento, información del mercado, tecnología a la cual tengo yo alcance en este momento a la hora de hacer mi pronóstico. Y en lo que es la parte de las salidas, tenemos que utilizar demandas esperadas por producto, por cliente, por región. Va a depender qué tipo de empresa o de servicio pienso yo aplicar ese tipo de herramientas. Ese punto. Y de los tipos de pronósticos que podemos ocupar, como habíamos tenido, teníamos el de económico, el tecnológico. El que nosotros vamos a estar viendo va a ser el pronóstico de demanda, que es el que está meramente encasillado a la etapa de la empresa privada o pública, y va definido tanto a un producto como a un servicio. En este caso, entonces, ese sería, digamos, al que nosotros lo vamos a estar montando para ir aprendiendo en el tiempo. Cada uno de los pronósticos que se van a estar ocupando son utilizados en cierto determinado tiempo de vida de la empresa, digamos, y va buscando en cierta forma que la empresa vaya aplicándolo, si es posible, los 3. O sea, en cierta forma, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos viviendo el día a día, el de demanda es el que normalmente se está utilizando siempre. Ese es el que nunca falla con respecto a la utilización. Ahora bien, si se recuerdan, en el video anterior mencionaron que existen diferentes métodos para poder obtener o elaborar un pronóstico. Entonces, estos se separan en 2 tópicos. El primero son los pronósticos que se realizan en base a aspectos cualitativos, y estos dicen que son basados en la opinión de expertos, y su juicio generalmente no se basa en la historia. O sea, ellos no buscan historia, sino que según su conocimiento, según cómo ellos manejan el mercado, ¿verdad? Y aquí establecen lo que es un FODA, porque este personaje o este tipo de forma de obtener estos datos se van forjando en base a lo que es un FODA, con fortalezas, con la demanda o con debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, ese va a ser parte del desarrollo de los cualitativos. Cuantitativos, que es el otro que tenemos como opción, son todos los números, cifras, tales como los pronósticos de ventas que nos dan, ¿verdad? Los datos que nos da la empresa, el pronóstico de presupuesto, pronóstico de cifras o econometría, ¿verdad? En este caso, ¿qué puede estar manejando la empresa en este momento? Con esa información yo la voy a utilizar de base para poder establecer, digamos, la venta que voy a poder ofrecer, o la demanda, o crear mi pronóstico en este punto. Y de estos 2 aspectos que acabamos de ver, de los métodos de pronóstico que se pueden ejecutar para los cualitativos, mencionan aquí 4 ejemplos: jurado de opinión de ejecutivos, método Delfin, composición de fuerza de venta, encuesta de mercado de consumo. Y los cualitativos pueden ser enfoque intuitivo, promedio móviles, suavizamiento de exponencial, proyección de tendencia y regresión lineal. Ahí va a depender, digamos, los conocimientos de la organización para poder utilizar cualquiera de esos tipos de herramientas, digamos. Va a depender.
Ahora bien, pronósticos cualitativos. ¿A qué nos vamos a referir en cierta forma con los pronósticos cualitativos? Bueno, se encuentran basados en la experiencia, institución o subjetividad de quien predice los eventos futuros. Suele ser usado cuando no hay datos históricos, no hay cambios tecnológicos, cuando se va a la alza en un nuevo producto o cuando los datos que hay no son confiables. En ese caso, son muchos los ejemplos que se pueden tomar en consideración. Hay muchos aspectos que ustedes pueden haber visto en el tiempo que la demanda ha bajado o ha decaído por B o X motivo. Entonces son aspectos, ya les di un par de ejemplos en lo que estuvimos platicando para que ustedes agarren ideas. Y acá están, digamos, los métodos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo obtener, digamos, por medio de un método cualitativo, obtener datos para poder crear mi forecast o mi pronóstico? El primero está como jurado de opiniones ejecutivas. Dice aquí que permite la fusión de las opiniones de una sección de expertos internacionales. A veces lo que se hace en muchas empresas es que utilizan conocimientos de las multinacionales. Es decir, yo me encuentro en una empresa multinacional, es decir, que está esparcida por diferentes áreas del mundo, y lo que vamos a hacer es una reunión con los gerentes de todas estas empresas que están en el mundo, y nos vamos a reunir para poder determinar cómo vamos a manejar nuestro forecast o el pronóstico que vamos a estar creando en conjunto. Sí, pero está en otro país, ¿te sirve a ti en este país? Sí me puede servir porque me está dando una idea de cómo vamos a mover. Acuérdense que este es un tema estratégico, no es porque me obligan, no es porque la empresa lo exige, no, es porque es un método de forma estratégica que yo puedo aplicar para poder desarrollar, en este caso, mi pronóstico y poder tener una demanda, poder tener una productividad sana, digámoslo así, y que no tenga tantos imprevistos en el tiempo. El método Delfin, involucra, dice, a un grupo de expertos, se parece bastante al anterior, pero hay una diferencia, que comparten información, eventualmente llega a un consenso en una predicción a largo plazo con respecto a las tecnologías del futuro o a la venta futura de un nuevo producto. En el caso de método Delfin, sí ocupan tecnología, o sea, sí se busca datos o información. Sí, las personas que hagan esa reunión tienen que ser conocedores, ¿verdad? No es alguien que nunca ha hecho un forecast, por ejemplo, o no tiene la menor idea de lo que se trata un forecast. Por lo menos tiene que tener una idea, ¿verdad? En este caso, de cómo funciona y para qué es útil. Y de dónde puedo obtener los datos para poder desarrollarlos. La diferenciación entre los dos puntos es, el jurado de opinión ejecutiva puede ser meramente la empresa, o sea, personal de la empresa va a reunirse para esto. En cambio, en el método Delfin o Dolphin, en este caso, va más enfocado a aspectos de un experto, alguien que conozca el mercado directamente. No solamente que sean con la empresa, con gente personal, sino que alguien que venga, si es posible, hasta fuera del país, o que tenga conocimiento sobre el negocio, para que nos dé su visto bueno con respecto al forecast. Un detalle adicional a lo que es el método Delfin, proviene del latín Delfos, que es la palabra que, si se recuerdan, bueno, lo que no sé si han visto acá, 300, que es el tema de los espartanos. Hay un oráculo, entonces hay algún lugar llamado el oráculo de Delfos, es conocido en Grecia, y este lugar allá donde se encontraban sabios o aquellos personajes que me podrían dar información para lo que estuviera yo haciendo como la estrategia a futuro de mi organización. Entonces, eso se tomó de referencia para crear esta forma cualitativa de crear un pronóstico. Ese es como de dónde proviene esta información. De ahí viene lo que son la composición de las fuerzas de ventas. Aquí, en este punto, lo que se requiere es que el personal de ventas se reúna y entre todo ese personal comiencen a divulgarse, comiencen a buscar cuánto vas a vender tú, cuánto vas a vender vos, mira, ya tienes provisto esto, ya viste que está vendiendo más ahora, tomarlo en consideración para el pronóstico, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está desarrollando. Las encuestas en el mercado de consumo, esa es la otra alternativa que se tiene, es la información obtenida por encuesta, ¿verdad? En este caso creo que muchos de ustedes están habituados a realizar este tipo de actividades. Para las tesis todavía se siguen ocupando, son parte del día a día y es una manera de obtener información de forma sistemática.
para que tenga congruencia el pronóstico que yo llegue a tener, por ejemplo, viéndolo siempre desde este lado, y que yo pueda participar o desarrollar, digamos, la temática en el tiempo. Ahora bien, pronósticos cualitativos. Estos pronósticos utilizan el modelo matemático con lo que se analizan los resultados pasados de las ventas de una empresa. Estos modelos suponen que los datos históricos son relevantes en el futuro. O sea que aquí medianamente sí utilizan datos numéricos. Eso es un debe ser. Por lo tanto, dice, es necesario conocer los datos de ventas pasados y los patrones de demanda. O sea, cómo es que más o menos la planta se ha dado cuenta que ha venido surtiendo la producción en el tiempo o el servicio que estoy entregando yo ahorita en la empresa donde yo me encuentro. Ok, vámonos con los cualitativos. En los cualitativos tenemos enfoque intuitivo. Este supone que la demanda del siguiente periodo será igual a la demanda del periodo más reciente. Lo que se hace por lo general en este tipo de pronóstico es, si ya tengo números, ya tengo datos que me pueden servir para poder pronosticar, yo voy a darle un 20% adicional para el próximo año. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. Yo sé mi expectativa. ¿Cómo lo vas a lograr? No tengo la menor idea. No sé cómo lo voy a hacer. Pero como le voy a incrementar su 20%, me voy a rebuscar por ese 20% para andar vendiendo en las tiendas, por ejemplo. O para andar ofreciéndolo a los clientes, etcétera, etcétera. Ese sería el intuitivo. Yo considero que, así un yo mío personal, que vamos a vender un 20% más. Y nos vamos. Promedios móviles. Este se usa un número de valores de datos históricos reales para generar un pronóstico. Son útiles si podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá relativamente estable en el tiempo. Es decir, tener un dato ya físico, ya un dato numérico que me deje claro cuánto tengo que ofrecer yo a mi mercado. Y aquí la historia va a ser que no lo vuelva a pasar en la pandemia, ¿verdad? Porque si yo tenía este tipo de pronóstico para ese momento, toda el alza de ventas o las posibles ventas que yo tenía estimado no me sirvió para nada el pronóstico. Se hunde completamente. Entonces, esos son los aspectos que hay que tener mucho cuidado con este punto. Y por eso la gente lo que hace, incluso ahorita tomo de ejemplo, o mejor digo, de ejemplo, no, de referencia, pueden utilizar diferentes formas de hacer un forecast. O sea, manejar dos forecasts, por ejemplo. Uno por medio de un método cualitativo y uno por medio de un método cualitativo y otro cuantitativo. Entonces, ahí vamos trabajando nosotros en esos dos para ir viendo cómo van. Entonces, ese es otro modelo que se está trabajando. Por lo general, ese modelo que les acabo de mencionar lo utiliza mucho la parte de conocimientos estratégicos, gerente general, el dueño de la empresa, ellos lo manejan y no la parte de abajo. También tenemos lo que es el suavizado exponencial. Este es un tema matemático. Estima que la demanda será igual al promedio de consumo histórico en un periodo de datos, dándole un mayor peso o ponderación a los valores que se encuentran más cercanos en el tiempo. Es decir, yo hago mi estadística, hago mi gráfica en Excel con los datos que yo tengo de tiempo, mes y periodo y época, mejor digo, y comienzo a evaluar por medio de la suavizamiento exponencial cuánto más tengo que ir agregando de datos en el tiempo. Por medio de una fórmula matemática, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, que me apoye a aumentar o disminuir, como ustedes pueden observar, la demanda y el pronóstico. Yo mi pronóstico, si se fijan, lo he dejado casi en medio de la demanda, ya se dieron cuenta. Y la demanda zigzaguea, baja y sube. Pero como yo quiero controlar lo que yo voy a ofrecer al mercado, tengo que buscar la manera de que quede lo más estable posible. No igual, ¿verdad? Pero lo más estable posible en el tiempo. Proyección de tendencia. Esta técnica ajusta una receta de tendencias a una serie de datos puntuales, históricos y dispuestas, proyectadas, dicha recta al futuro para obtener pronósticos de mediano y largo plazo. Se utilizan esos dos periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que busca esto? El crecimiento. El crecimiento va buscando. Es bastante similar que el anterior, solo que este se hace poco a poco, ni sube ni baja. En cambio, en este dice que la tendencia es al alza, o sea, voy creciendo, a pesar, y no es que lo voy a ignorar, pero para yo poder aplicar a este tipo de tendencia o proyección, tengo que definir una alza inmediata, o sea, una alza en consecuencia, a pesar de que exista B o X situación que me haga bajarla. Entonces, aquí donde yo tengo que las ventas pueden haber picos en ventas, pero mi alza va a ser mi pronóstico al final. Y la última
es regresión lineal. Este pronóstico, la demanda dice a partir de una o más causas. Variables independientes, las cuales pueden ser, por ejemplo, el tiempo, precios de productos, servicios, precios de competencia, economía del país, el alza en la gasolina, los precios de gasolina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y en base a esa información, yo comienzo a puntuar para ver cómo quedaría mi alza. Si se dan cuenta, en los 3 casos que estoy presentando acá, en los 3 va hacia arriba la tendencia. O sea, no va hacia un lado, ni hacia abajo, ni hacia arriba. Bueno, no va hacia abajo. Más que todo va en tendencia hacia arriba. Solamente trata de mantenerse como un equilibrio. Ok, estimados. Ya. Vamos a la última parte de nuestra clase. Vamos a dar inicio, digamos, nuevamente con el tema de pronósticos. Nos quedamos con la parte de cómo, digamos, los pasos para elaborar un pronóstico en este caso. ¿Cuáles son los pasos de forma general, ¿verdad? Los básicos que podríamos nosotros utilizar para poder aplicar este tipo de metodologías. Ahora bien, puede haber muchos más fáciles y muchos más complejos. Va a depender mucho de qué es lo que andamos buscando, de qué método lo vamos a ir utilizando para aplicarlo, de lo que anteriormente se mencionó, si cualitativos, si cuantitativos, o sea, cómo voy a obtener la información, los datos, o cómo va a ser la forma en que voy a poder analizar esos datos o esa información para proyectarme a un futuro. Pero los pasos básicos para un pronóstico son estos 7 que ven en pantalla. Número 1, definir el uso del pronóstico, el para qué. Recopilar los datos a utilizar, reducción o condensación de los datos, o sea, ya hacen el análisis de estos, construcción del modelo de pronóstico, extrapolación del modelo, ponerlo en práctica, significa eso, identificar los patrones de comportamiento en la realidad, para ajustarlo de ser necesario en el tiempo, ¿verdad? No son inmóviles, no es algo con lo que se van a casar al 100%, pero es una guía que nos va a servir para permitirnos darnos o demostrar cómo estaríamos dando nosotros las ventas o la entrega de ese servicio en el tiempo. Validar e implantar los resultados, que sería lo más importante. En donde yo trabajo, nosotros entregamos pronósticos y en ningún momento se nos dice, mira, a final de año vamos a revisar el antes y el después. Lo que sí nos dicen, mira, debido a cómo estuvo este año, hacemos un comparativo, explotamos los datos y de ahí definimos cómo fue realmente el pronóstico final, digamos, el real. Si cubre la expectativa, supónganse que ustedes tenían planeado vender 2 millones de X producto para este año, y ustedes salen al final en la contabilidad, en el tema de costeo final, etcétera, etcétera, obtienen 2.500.000, por ejemplo, no, hombre, el pronóstico está súper bien. ¿Qué pasa al contrario si no logramos alcanzar, digamos, esa venta y en lugar de 2 millones que era el año pasado, hoy fue 1.500.000? Bueno, nos toca replantear y analizar qué fue lo que pasó, ¿verdad? No cortando cabezas, no echando al que hizo el pronóstico, ¿verdad? Que ya se equivocó, sino replanteando y analizando qué es lo que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Por eso les pongo el ejemplo de lo de la pandemia, porque eso fue lo que más sucedió el año pasado. Incluso muchas empresas no es que lo han olvidado o han ignorado ese año, pero lo han puesto como un periodo bastante poco significativo, lo voy a llamar yo. Es decir, se evaluaron, por ejemplo, del 2019 y para el próximo año se va a evaluar 2020. En cierta forma, perdón, 2021, que es este año. Entonces, ¿por qué el 2020 no es un año muy, ¿cómo les puedo decir yo? Fácil de analizar? Por todo ese montón de vértices que ocurrieron, situaciones fuera de lo normal, el tema de cierre de plantas, despedir, el hecho de que despidieron a muchas personas, etcétera, etcétera. Todo ese montón de cosas no se pueden contabilizar tan fácilmente, entonces se deja como una idea, ¿verdad?, del 2020, pero ya a partir del próximo año, que es el 2022, se va a estar evaluando a partir del 2019, el 2021 y así se crearía el próximo forecast. ¿De acuerdo? Ejemplos de pronósticos, bueno, en recursos de producción dice aquí, el horizonte pronóstico es el qué tan amplio lo voy a querer
el tiempo, en qué periodo de tiempo lo voy a estimar ese pronóstico y cuando comienzo, bueno, si lo establezco para un año, dice que la línea de producción, capacidad de la planta es lo que voy a necesitar como datos. ¿Qué información puedo utilizar o de dónde saco esos datos? Bueno, del aspecto como los dólares trabajados, las libras producidas, etcétera, etcétera. O sea, son datos que me está dando el departamento o la empresa para poder analizar y ver de qué manera voy buscando esos datos para que me den un pronóstico. Igualmente para el rango medio, que aquí hablamos de meses, y el corto, que son semanas, o pueden llegar a ser días incluso. Eso para poder definir esos puntos. ¿De acuerdo? Y aquí están los puntos donde se va comenzando. Esto es de forma general. Aquí yo estoy hablando bien general, ¿ok? Diferencia entre un pronóstico y la planeación. Este punto lo coloco porque el año pasado uno de sus compañeros hizo la pregunta. Mire, yo planifico, o sea, yo hago un programa de planificación mensual, semanal, hasta se puede decir anual, y no es lo mismo, me decía. Y en parte sí, y en parte no. Primero porque la planeación específicamente en un proceso va dirigido solamente para ese proceso, no para todas las demás áreas, bodega, administración, etcétera, etcétera. O sea, solo es para ese proceso en específico. En cambio, el pronóstico se abarca a todos. Ya no es indiferente con un proceso y otro, no solamente para ventas, no es para todos. Entonces, aquí les pongo en esta tabla más o menos la diferenciación entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, para el pronóstico, en el primero dice que sirve de base para la planeación. Fíjense, sirve de base. Y la planeación dice que sirve de base para un futuro curso de acción. O sea, son dos contextos diferentes. Incluso se puede decir que el pronóstico es utilizado en la planeación. No se puede tomar decisiones sin la ayuda de la previsión, ¿verdad? Ayuda a tomar ciertas decisiones que se deben de hacer y cómo. O sea, la planeación es cómo lo vas a llegar a hacer. Y el pronóstico es ten en consideración esto, ten cuidado y utiliza más recursos o más información de estos procesos. Entonces, al final, para darle una conclusión, todos esos tópicos son los que se van evaluando entre estos dos factores, que son, sí, similares, pero no tanto, ¿verdad? En ese caso. Los 4 elementos de un pronóstico, pregunta de parcial. Bueno, visión, datos históricos, datos actuales y datos futuros. Son los 4 tópicos que tienen que considerar ustedes para formar un pronóstico. En base a esos 4 factores, ustedes pueden determinar cómo va a trabajar ese forecast, ese pronóstico en el tiempo, según la empresa, según el tipo de producto, según lo que ustedes quieren evaluar y medir. ¿De acuerdo? Para tener un poquito de conocimiento cómo se podría hacer un forecast, digamos así, en la casa de mi tía o aquí en la tienda de mis vecinos que tienen una mini tienda, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos establecer de que nosotros tenemos ya esta información que está viendo ustedes en pantalla, donde aquí se menciona que son ventas anuales. O sea, si esas ventas antes eran kilos de un producto X o eran servicios, equivale a lo mismo. O sea, es la misma información que ustedes van a obtener, son números. Ok, yo aquí acabo de definir de que desde el año 2009 hasta el 2019 he venido con una venta como esta, en donde posiblemente, si ustedes se dan cuenta, ya me di cuenta incluso yo que existe este pico y este que uno me afecta y el otro no. El que me afecta es el 2013, por lo tanto, mi primer trabajo va a ser, como el que va a ser el pronóstico, es saber qué pasó aquí, en esta fecha. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? ¿Qué estaba pasando? ¿Hubo un temblor? ¿O la materia prima se hizo más cara? ¿O qué? ¿Qué pasó? Entonces, si yo logro identificar el motivo por el cual ocurrió esto, puedo yo determinar, voy a suponer, aquí es una hipótesis, ¿ok? Voy a determinar que posiblemente mi evento hubiera podido estar por este lado, para no ser tan alentador, ¿verdad? Hay que tener, digamos, cierta pauta, porque yo puedo decir, no, hombre, si aquí la venta de aquí quiero, pero eso va a ejercitar o va a ejercer de que yo más adelante tengo que buscar que esta venta se mantenga, ¿ya? Entonces, si supuestamente tuve una baja aquí y voy a decir, no, hombre, yo tengo fe en mi corazón de que aquí se vendió, estoy complicándome la existencia como no tienen idea. No saben de qué es lo que se está viendo en este punto. Pero bueno, teniendo esta información y teniendo contemplado de que
en cierto periodo de tiempo y bajo los datos que yo pude obtener me da esta información, hoy digo voy a hacer mi pronóstico, voy a trabajar. Ok. ¿Cuál será el comportamiento de ventas en el futuro? Pregunta número 1. Es mi pregunta del millón. ¿Cuánto debo de producir para lo mismo? O sea, tengo que hacerme 2 preguntas. Uno es, ¿tengo o cuánto puedo buscar obtener para mantenerme igualito? Igualito, sin cambiar nada, ni más ni menos, igualito. Y cuánto puedo buscar, digamos, si quiero incrementarlo, que se acuerdan que les mencionaba un 20%, por ejemplo. Y esta puede ser una corazonada. Yo siento que el otro año va a ser un 20, 30% de venta. Vaya, ni modo, tú te vas a poner en ese plan, tú vas a mandar a tus vendedores a rebuscarse, ni modo, tú has dicho que eso vas a vender. Ahí no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a tener que vender. Entonces, esas serían las 2 preguntas que nos hacemos. Ahora bien, serie de tiempo, dice aquí, conjunto de observaciones de una variable, para que sepamos, estas son las series de tiempo, todos los que están aquí en negritos, ¿ok? Ahora bien, mi tendencia es una línea recta desde el punto A hasta el punto B, según la situación, ¿verdad? En donde yo solamente voy a establecer en línea que va en tendencia hacia arriba. Si en dado caso a ustedes les sale una tendencia hacia abajo, yo les pediría a ustedes que comenzaran a trabajar en su currículum para poder salir de la empresa, porque significa que vaya en caída y muy pronto puede llegar a tener, digamos, problemas económicos la empresa en ese caso. Solo para que tengan en consideración ustedes. Ahora bien, como aquí estamos viendo de que va en crecimiento, ¿verdad? En el tiempo, nosotros vamos a hacer bastantes, vamos a buscar esa proyección, vamos a buscar más o menos cuánto sería. Entonces yo digo aquí, el comportamiento de ciclicidad, o sea, que vuelva a ocurrir la sucesión recurrente de puntos que caen abajo y arriba de la línea de tendencia y que dura más de un año. En este caso significa que si esta tendencia llegara a haber picos aquí, pico aquí, pico aquí, por ejemplo, son picos, son alzas de ventas o incrementos de ventas puntuales, en consideración por qué, puede ser Black Friday, puede ser porque hubo pandemia, se vende más papel higiénico, etcétera, etcétera. Esas tendencias tengo que tener yo mucho cuidado de no tenerlas muy por encima de mi línea de tendencia. O sea, no puedo decir, esta la voy a poner aquí arriba. No, porque estoy volviendo a mencionar, estoy mintiéndome, estoy siendo demasiado condescendiente con la información. Y no puedo ser tan para poder lograr hacer un pronóstico. Y tampoco me voy a ir a la quiebra, ¿verdad? O sea, tampoco me voy por abajo, tampoco, no es ese motivo. No quiero asustar a los dueños, ni mucho menos a los empleados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya tengo mi pronóstico, ya definí mi tendencia, ok. Hoy comienzo a evaluar, estoy analizando. ¿Qué analizo? Analizo los puntos donde tuviéramos ciertas subidas y bajadas. Si se dan cuenta, estoy viendo esa parte. Entonces, esto es parte del análisis, ¿vean? De lo que tengo que evaluar con la tendencia a la hora de estar haciendo esta gráfica, con los datos que la empresa me está ofreciendo. Conste, estos no son inventados. Asumamos que, para el ejemplo, sí, pero en la vida real, estos datos se los está presentando la empresa a ustedes para que hagan la evaluación. Ok, tengo un intermedio. Ese intermedio es el que me ha dado como dudas. O sea que yo puedo decir que ese va a ser la información que no le voy a tener mucha confianza, sino que la voy a manejar, pero no le voy a dar mucho crédito, ¿de acuerdo? Para la tendencia. Ahora bien, de aquí comienzo yo a trabajar en base a periodos de tiempo. Eso, lo que vieron anteriormente, solo para ir cerrando. Esto es solamente con respecto a datos específicamente por periodo de tiempo, pero por años. Acá se está evaluando, si se fijan, a corto plazo, o sea, son casi cada 4 meses, o sí, cada trimestre, mejor, si son trimestres de final de año que se están trabajando para poder evaluarlo. Aquí es más complejo y si se dan cuenta la información se vuelve un poquito más difícil de evaluar. ¿Por qué motivo? Aparecen estos picos en ciertos periodos de tiempo del año. Lo interesante sería, casualmente septiembre, vamos a suponer que aquí también es septiembre y aquí septiembre. Es decir, hay un hecho que me hace una baja en la venta en ese periodo de tiempo. Si yo voy a pronosticar una venta en alza, yo tengo también que considerar que en ese periodo de tiempo no voy a poder vender más de lo que dije. 1, 2, puedo evaluar y puedo hacer una
utilización de porcentajes, o sea, digo que un 5% para no ser tan avaro, y con ese 5% de incremento voy a ir buscando la información o la venta en el tiempo, ¿verdad? O el ofrecimiento de servicio. Eso para poderlo evaluar. Aquí solo estamos evaluando gráficas, si se dan cuenta. Aquí están, ¿ve? Los picos estacionales, patrón de cambio que se repite año con año en el mismo número de periodos. Es decir, con esta información tengo que tener mucho cuidado que yo me esté evaluando súper arriba en ese periodo de tiempo sin considerar esta situación. Ya posiblemente los expertos o la misma empresa ya sabe qué es lo que pasa todos los años. Hay empresas que lo que hacen es que se van de vacaciones en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese periodo de tiempo es por eso, porque es vacación, no es porque nadie quiere vender. Por ejemplo, estoy dando una idea aquí. Y de aquí está lo que es ya a la hora de los análisis que acabamos de hacer, de los datos que acabamos de evaluar. Comenzamos nosotros a hacer un prorrateo, a evaluar números, a determinar cómo voy a trabajar en mi forecast. En este ejemplo, bajo este esquema que ustedes están viendo ahorita, aquí tengo mis periodos de tiempo. O sea, yo estoy evaluando, este es un Excel, chicos, sencillo. Suma, resta, multiplica, y van a ver ustedes qué es lo que se hace. Es un Excel. Yo deposito por cada periodo de tiempo, según como yo lo quiero ver en este momento, tengo los meses y los años. O sea, está relativo. De cada año tengo una cantidad de ventas, ¿ya? De cada año. Pero lo que yo pienso es ir buscando mi próximo periodo, ¿verdad? Ir buscando si voy a tener incremento. O sea, si mi pronóstico de producción lo puedo trabajar en base a la información que ya tengo por X periodo de tiempo. La ventaja que ustedes están viendo ahorita, esta lámina, si ustedes se fijan, son 5 años. O sea, qué ventaja de tener 5 años de información en donde yo puedo evaluarla para poder establecer un próximo pronóstico. Y en base a toda esta información que yo tengo acá, voy a comenzar a hacer lo siguiente. Vaya, y aquí les voy explicando. Primero que todo, tengo que definir un promedio. El promedio es la suma de los años entre los años evaluados. Eso es todo. Es una división que se tiene que hacer en este caso. Es decir, tengo la suma de años, ¿verdad? Aquí tengo que sacar la suma y evaluarlo por cada año que voy a evaluar. 1, 2, 3, 4, 5 años, etc, etc. El siguiente punto dice las políticas. La política viene establecida a lo que la empresa anda buscando. Si la empresa le dice a ustedes, no, mira, que vos tenés que vender cada año, adicionar 20%. Cada año. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y eso quién lo inventó? No sé, pero el dueño dice que si quieres trabajar aquí con nosotros, tenés que tomar en consideración 20% cada año de venta. Ok, entonces aquí es donde dice porcentaje establecido por la empresa para buscar una rentabilidad. Ok, el siguiente dice posible incremento o proyección de producción. Aquí dice que es el promedio, que es este que está en amarillo, por el porcentaje de la política, que está aquí. El porcentaje, si se fijan, voy a quitar esto, todo lo he dejado en 20%. Miren, o sea que según la política de la empresa, todos los años son 20%. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí no hay para dónde. Ok, tengo 20%, dice posible incremento, dice acá. Y el último dice promedio más incremento es igual a analizar, dice, con años anteriores. Es decir, mi promedio final va a ser la suma o menos mi pronóstico de producción, perdón, va a ser al final la suma del promedio, que está en amarillo, más el incremento, que está aquí. El incremento de donde viene es una multiplicación, es decir, esto lo multiplico por 20%, me va a dar un valor que es este, que es el que le voy a sumar ¿a qué? A la cantidad que yo tengo previsto vender este año, o el próximo año, mejor digo, porque ya se acabó para el próximo año. Entonces, este es un método que se utiliza para hacer un forecast. Dice aquí, nota, se requerirá de un forecast o un plan de venta para lograr definir el pronóstico de demanda de la producción. Es decir, no todo sale del análisis que haga el que vaya a hacer este pronóstico, sino que tiene que venir en base, o mejor digo, viene alimentado en base a información que viene de ventas, que son los que han dicho que van a vender o van a poder entregar ese producto. O si en el tiempo la empresa ha estimado ciertos servicios que se van a estar realizando para los clientes potenciales, tengo que tenerlo claro a partir de este momento para poder definir números. Si no, no voy a estar inventando algo que no va a poder suceder. En una compañía, por ejemplo, se estableció entregar una cantidad por el tema de esto, de internet y todo esto. Darte un bono de $10 por cada venta de teléfono y resulta ser que ya para los últimos teléfonos que se estaban vendiendo ya no había saldo. Entonces, ¿qué pasó ahí?
¿Qué es lo que no estimé? Que pude haber cometido posiblemente un problema con el pronóstico. ¿Quién sabe, verdad? Ahí son otras cosas que uno puede llegar a saber, pero son ejemplos para que ustedes lo tomen en consideración. Ahora bien, con lo que acabo de mencionar, simplemente es como cómo analicé yo la gráfica, qué es lo que tengo que ver para estar pendiente con mi pronóstico, y la última parte es cómo hago un pronóstico con un Excel. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hacer en este caso. Ejemplos de utilidad de pronósticos de una organización. Estos son algunos. Muestra diferentes cambios de requerimientos del cliente, obtener suficientes recursos antes de una demanda inesperada, administración de los recursos de forma eficiente, establecer la demanda según periodos o pedidos de tiempo, ¿verdad? En este caso, esos son algunos. Hay muchos más. Incluso en su PDF tienen que encontrar mucho más que estos. Aquí porque he cortado un poquito la información. Tener claro que los pronósticos no son una bola de mágica que me produzca o me diga qué es lo que va a pasar mañana. Esta herramienta no es perfecta, mejora dice la planeación de una producción, desarrolla el pensamiento de análisis, apoya a desarrollar proyecciones de posibles compras. Para eso nos puede servir inmediatamente. Ok. Vale. Este sería ya nuestro último tema, que es el tema del sistema comercial. En pocas palabras, el sistema comercial, aquí vamos a hablar de los vendedores, chicos. De eso se va a tratar prácticamente. Creo que hoy en día, en la actualidad, el tema de ventas es lo más clásico, lo más natural y sencillo que se puede estar realizando para poder, digamos, desarrollar una empresa, cualquiera que sea, de la más simple y sencilla hasta la más amplia. Como dice aquí, el sistema comercial se refiere al conjunto de empresas, personas y organizaciones que interactúan como un intermediario entre la oferta y la demanda, los cuales se dedican a la distribución de bienes y servicios en un ámbito geográfico determinado. Así es la definición de un vendedor. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha visto, mejor digo, la película de Wall Street? Aquí hay un libro también. No sé si la han visto, la película de Wall Street, por casualidad. Si la han visto, o me lo comentan, o ocupan el chat, o me levantan la manita por si quieren mencionar si la vieron. No sé si ya la lograron observar, la lograron ver en el tiempo. Si no, la película tiene muchos ámbitos, ¿cómo le puedo decir yo esto? Bastante fuertes. Es decir, que no es bueno que lo vean con los niños. Pero sí tiene ciertas cosas que llaman la atención al que esté viendo, y hay que verlo de forma crítica. Bueno, creo que solo para darle un prefacio a esto, dice aquí: siempre que alguien asciende en el mundo, llega un patán que trata de tumbarlo. Esas son frases de Jordan Belfort, que es el verdadero lobo de Wall Street, ya para este caso. En la película participa este señor Leonardo DiCaprio, quien interactúa como actuando en este caso por este señor Jordan Belfort. Ahora bien, él es el verdadero Jordan Belfort, y como dice aquí, el ex corredor de bolsa que defraudó a inversionistas por más de $200 millones y que pagó 2 años de cárcel. Dice que este año espera ganar más dinero del que obtuvo en su mejor momento en Wall Street. Eso es un comentario que se hizo incluso en el año 2019, para que tengan un tiempo determinado. Y lo que busca en este caso es interpretar y conocer los aspectos de la vida de este personaje. Ahora bien, hay un video, es corto para que ustedes lo vean. A la cuenta de 3 se los pongo. Déjenme ver. 1, 2, 3. ¿Qué es sobre el video? Es la parte de la película. Ok, esa solo es una parte, una escena nada más de la película. Si la pueden ver, véanla. Hay escenas bastante fuertes, sexuales, mejor digo. Pero igualmente la parte de la trama, de la historia de este personaje, es la búsqueda de dinero a como sea, ¿verdad? Se utiliza las ventas como una herramienta bastante fuerte, como se dieron cuenta ustedes en el video, y lo que se plasma en este punto es qué tanto poder tienen los vendedores o el sistema de comercial para poder transformar el mundo. O sea, eso es parte, digamos, de la lógica, o no la lógica, de cómo se está vendiendo este tema de forma general en todos lados. Ahora bien,
Los factores del sistema de comercial son varios y son muy vastos. Ustedes han visto solo una etapa, la que acabo de mostrar anteriormente, con todo incluso el video, que es sobre el tema de ventas, sencillamente. Pero vamos a trascender un poquito más con respecto a la información que tengamos. Los factores del sistema de ventas, dice, involucra aquí aspectos como la misión, la meta, la definición de los conceptos, etcétera, etcétera, en donde yo establezca el tipo de empresa donde yo pertenezco para poder ofrecer un servicio o un producto. Por ejemplo, hay gente que me dice, mire, a mí me tocó ya vender cerveza y yo ni tomo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que...? Y eso me consta porque conozco gente de ese ámbito donde me dicen, mire, al final me tocó aprender a tomar porque si no, no me adaptaba a la empresa. Y era un punto de vista de cada quien, ¿verdad? Pero era como parte del negociación, del trabajo de este tipo de situaciones que se están viviendo en el entorno comercial, ¿verdad? Eso es para esto. Al final todo va enfocado a una meta. Todo tiene un objetivo monetario en este caso, que se va buscando. Aquí se plantean lo que son las filosofías y valores que son necesarias para que la parte comercial trabaje y se desarrolle, se desenvuelva con el fin de poder alcanzar las metas de la organización. La rentabilidad y crecimiento es un debe ser. Muchas personas a veces no ven buen camino con el tema de ventas, pero realmente el tener, digamos, la capacidad de vender, el poder buscar esos conocimientos para poder ofrecer a los clientes un mejor producto o dar un mejor servicio, según estas palabras, busca al final un crecimiento exponencial en el tiempo con respecto al tema de crecimiento. Factores del sistema comercial, imagen pública, puede ser considerado como un elemento primordial en cierto tipo de organizaciones. Esta imagen pública debe ser considerado en todos los factores de la empresa. El entorno, cada organización se mueve en un sector industrial. Este entorno tiene oportunidades y amenazas para la organización que contribuyen beneficios potenciales y riesgos inherentes al sector respectivamente. Al final el cliente es el que, por el que todos nosotros incluso estamos buscando acá redimirnos y buscar, digamos, un crecimiento en las organizaciones. Esta es una persona física o jurídica que recibe un servicio o adquiere un bien a cambio de un dinero u otro tipo de retribución, como una definición para que nos quede claro este punto. ¿Qué tan importante es el cliente? Y no sé si ustedes tienen la respuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿El cliente es importante o no? ¿Podemos vivir sin él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Pues no. En un negocio, sin clientes no funciona. Excelente. Gracias, Daniel. Ahí tenía también a Carla. Carla. Sí, de igual manera, eso iba a comentar de que sin el cliente nada es la empresa, ya que de ellos depende su funcionamiento. Exactamente, así es. Entonces, al final, si se dan cuenta, es potencialmente importante mantenernos con este cliente en el tiempo para poder ofrecernos siempre nuestros servicios y que este nos siga manteniendo también a nosotros, ¿verdad? En ese caso. Entonces, es importante en todo ámbito. Y va a depender también el conocimiento que este llegue a tener. Ustedes como parte de un proceso operativo, imagínense esto. Tienen que saber que también tienen un alto poder, ¿ya? A igual que el cliente tiene su poder desde su punto de vista, porque el cliente tiene la razón, al cliente no se le dice que no, ¿verdad? Etcétera, un montón de frases que existen por ahí, pero al final la parte, digamos, en que ustedes pueden ejercer o el alcance que ustedes tienen como parte de una fuerza dentro de una organización, depende del 100% de ustedes. Y si ustedes dicen que no, pues, o sea, llegamos hasta ese punto o se negocia. Es lo más importante en esto y lo que sería mejor en este punto, ¿verdad? Con respecto al cliente. Para que no siempre le demos el todo a ellos, conste. Ahora, ya es para finalizar esta parte, estrategia corporativa, manera de moderar un futuro que no ha llegado. Aquí, de forma general, no les voy a leer mucho. Realmente aquí solamente es para que ustedes tengan en consideración para lo que es el video, cómo formar o cómo crear realmente estrategias. Digamos, si fuéramos una empresa a realizar una estrategia X por cierto tipo de producto o actividad que se empieza a realizar, hay que tener en consideración todos estos recursos, todos estos aspectos que nos van a ayudar para poder, digamos, desarrollarnos, ya como lo que son los objetivos.
cuando una empresa necesita aplicar estrategias, como forma de pregunta, cuando hay reclamos, cuando hay quejas, cuando el proceso tiene ciertas ineficiencias en el tiempo, el sistema productivo nada definido, o sea, no me queda claro cómo funciona dentro de la organización, ineficiencia en la atención del cliente, se ha tenido una baja de calidad, baja rentabilidad del negocio, entre muchos aspectos cuando yo tengo que generar mayores estrategias. Dice aquí, el negocio que muere el negocio que muere del éxito, dice en ese caso, si tú no tienes todo este montón de situaciones actualmente en la organización. ¿Qué estrategia utilizarías ante un problema? Cualquiera que sea. Y aquí existen 4 empresas que tenemos en mente. Mr. Donald, Starbucks, Pollo Bonanza, empresas textil, no utilizan redes sociales. Son algunos de los problemas que pueden haber. En Mr. Donald dice aquí, el cierre de locales por temas de higiene y seguridad ocupacional. Es un problema. ¿Cuál sería mi estrategia? Starbucks, vaso medio, dice, grande, tiene igual contenido del producto. El vaso tiene efecto de ser uno más grande que otro. O sea, no sé si ustedes escucharon cuando hacían la comparativa en el líquido que va en el vaso grande con el vaso mediano, que prácticamente es la misma cantidad. Solo el vaso, la forma del vaso cambiaba nada más. Pollo Bonanza, pérdida de mercado por no duplicar locales en otro lugar de El Salvador. Solo hay uno que es el que está en San Salvador, mi estimado, ahí por Simán, más o menos está ese negocio. Y X empresa, cualquiera textilera, no ocupa redes sociales. Actualmente muchas empresas en El Salvador no toman en cuenta la utilidad de redes sociales para incrementar sus ventas. Dice. La entrada de competencia china, ¿qué hacer? O sea, ya que viene China. Un caso interesante. Este análisis lo tomé en consideración en el año 2019. Ya este año, creo ver, del 100% que tenía yo de empresas que había evaluado, el 50% ya tiene su red social. Por lo menos tiene la foto de la empresa, la visión, misión, tiene una foto de los empleados, etcétera, etcétera. Hasta este periodo de tiempo. Ya ha sido por el boom del internet. Bueno, no es un boom del internet, por tema de redes sociales, porque si no, no nos damos a conocer. Más que hoy la gente, por medio de este medio de Teams, de WhatsApp, se conocen. Es más difícil traer al cliente al lugar donde estamos nosotros, ¿verdad? Para ofrecer nuestros productos. Acá es donde se comienzan las estrategias. Aquí es donde se define qué es lo que puedo lograr hacer con cualquiera de estos tipos de situaciones que estoy viviendo. Y si puedo solucionarlo o no. Ahora bien, ¿cuáles elementos estratégicos son imperdonables para el éxito de una organización? O sea, que son aquellas cosas que no debo dejar a un lado ni obviarlos para poderlo desarrollarlo. Y en este caso tenemos nosotros algunos pasos o algunos puntos que podemos ver con ustedes. Por ejemplo, dice aquí, el número 1, para que un plan estratégico sea exitoso debe ser comprendido por cada uno de los colaboradores. Con confidencialidad, sí. Es decir, en el grupo, en este caso ustedes están en grupos para poder presentar el video, ustedes tienen que conocer el 100% de la estrategia. O sea, no tiene que haber ninguno que me diga, no tengo la menor idea de qué se trató el video ni para qué lo hicimos así. Sino que tiene que haber un objetivo, un porqué y un para qué al final. Confidencial, porque solo ustedes lo van a saber, ¿verdad? Que puede ser una pregunta que les hagan. Todo plan estratégico debe tener información confiable, indicadores, información completa, necesaria a compartir, etcétera, etcétera. O sea, ¿a qué le voy a llegar? O sea, si yo digo, no estoy vendiendo, ¿cuánto no vendes ahorita? No vendo 50,000 cajas. Ok, tienes un número. Entonces el objetivo es elevar esa venta, ¿verdad? O alcanzar ese objetivo de producción, etcétera, etcétera. Es un indicador, es un número que tengo que darle cuentas. El plan estratégico debe tener ideas innovadoras o disruptivas. Movimiento estratégico, dice, buscando salir del mercado en rojo e ir al azul. Disruptiva de entender, para los que no saben, es fuera de la caja, un pensamiento diferente a lo que normalmente nosotros estamos haciendo, etcétera, etcétera, para poder desarrollar este plan estratégico. No hay ninguna locura loca, no hay ninguna idea loca, en ese punto. Personas comprometidas en toda la jerarquía de la organización, o sea, tiene que haber un compromiso por llevar a cabo la estrategia, si no, ¿para qué la van a hacer? No es viable. Y tiene que haber confianza entre el personal, en este caso, que está involucrado en esta estrategia también. Cementar la estrategia con información objetiva y datos reales.
en este caso de una empresa real, obviamente. Si ustedes van a trabajar el video, tienen que desarrollarlo en base a datos que ustedes consideren reales, ustedes. No lo voy a estar, ¿cómo les puedo decir yo? Contrastando y diciéndole, te equivocas. No, porque son sus datos, no son los míos. Considerar la tecnología, dice, a un nivel que ayude a la estrategia. O sea, hoy en día más que, imaginen con este tema de redes sociales, incluso puedo tomar en consideración la universidad donde nosotros estamos, o muchas universidades que antes no muchos se publicaban, hoy sí se están publicando en las redes sociales, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Con respecto a ese punto. Escuchar a los colaboradores de todos los niveles buscando las mejores ideas, ¿verdad? Orientar las estrategias a todos los resultados para rendir cuentas claras a un tiempo definido. Aplicación gradual de consecuencias positivas y negativas. Realizar estrategias lo más simple posible, comprensión y entendimiento, ¿verdad? En este caso, o sea, que no sea tan compleja, tan fuera de la caja tampoco, ¿verdad? En fin, desarrolla una estrategia y haz una propuesta de mejora. Con todo lo que acabamos de hablar, es la única forma que se puede trabajar, o un método, un método que pueden ustedes utilizar para aplicar este tipo de metodologías y llevarla a cabo y desarrollar una estrategia a futuro, pues que sea lo más ideal, digamos, en este caso. Entre las estrategias básicas que se pueden crear o desarrollar con respecto a la metodología que le acabo de presentar, se pueden plantear estas, planificar la compra anual o por estaciones para reducir la variación de la economía. Un ejemplo, trabajar una estructura organizacional que estimule la actividad individual y grupal, crear alianzas estratégicas con proveedores y clientes, establecer la capacidad de compromiso para evitar faltas de control y planificación para los clientes, aprovechar los descuentos por alto volumen, desarrollo de ID, investigación de desarrollo, simplificación del flujo de trabajo, negociación con proveedores, optimización de inventarios, inversión en tecnología. Esas son algunas estrategias que se pueden crear para ayer. O sea, algo que incluso ya lo habremos hecho, pero son para que tengamos como un ejemplo o una plataforma a la cual vamos a ir avanzando con el tema. Y ya para ir finalizando, este señor Michael Porter definió 5 características de una estrategia empresarial, las cuales se consideran para lo que es el tema estratégico, porque obviamente habla de una empresa y toca ciertos puntos que anteriormente habremos visto nosotros en toda lo que es la asignatura hasta este momento. Propuesta de valor única a tus clientes, lo que se ofrece es lo que se necesita, ¿verdad?, con los clientes. Una cadena de valor diseñada según la propuesta de valor. Una lista de lo que no es la empresa y de lo que sí es, definiendo el posicionamiento del negocio, enfoque a bajo costo, atención, beneficios, etcétera, etcétera. Una conexión entre las distintas áreas de tu negocio, marketing, comercial, logística, producción. Y la última, evolución continua de las estrategias empresariales, evaluación de un plan de evaluación para los próximos años. Son cosas que posiblemente nosotros ya las hacemos, ya las sabemos y no tengo por qué volver a repetir. Pero es importante que nos demos cuenta que como la teoría se está volviendo hoy en día más que todo la realidad, o sea, incluso para ustedes mismos. Antes era muy diferente la educación, hoy se ha vuelto diferente con el tópico de virtual, pero las oportunidades siempre están a la vuelta de la esquina, como dicen. Entonces hay que ir buscando el desarrollo tanto profesional, tanto personal, educativo, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ir avanzando en el tiempo, ir buscando siempre lo que queremos, ¿verdad? Ir teniendo ese desarrollo, ¿verdad?, profesional en todo esto que estamos viviendo actualmente. Ok, estimados, con esto llegamos a la conclusión de la unidad número 3. Aquí dice que la constante búsqueda del crecimiento de las organizaciones pone a prueba la posesión de herramientas o técnicas que ayudan al crecimiento de la misma. Es así como el aplicar las herramientas anteriormente presentadas es la única forma que se puede ayudar a desarrollar posibles mejoras en la organización. Ok, mis estimados, termino la unidad número 3 hasta este punto. Solo nos quedamos para la próxima semana que ustedes van a presentar sus videos. Vamos a platicar meramente de ellos. Necesitaría que por favor me manden los grupos, ¿verdad?, ya conformados.